continuando con las actividades de este Congreso Virtual Internacional de Obstetricia y Ginecología, vamos a tener el gusto de hacer la presentación del primer tema oficial sobre cáncer ginecológico, mejoras en la prevención. Lógicamente, en el diciembre del año 2019, la Federación Internacional de Ginecobstetricia tuvo 7 indicadores de llamada a la acción, y siendo uno de estos indicadores, uno de estos temas dentro de lo que indicaba llamada a la acción de la FIGO, era casualmente el cáncer ginecológico, que lo enfoca en relación esencialmente al cáncer de cuello uterino. Dicho sea de paso, nosotros sabíamos que el cáncer más frecuente de cuello uterino a nivel nacional sigue siendo el de cuello uterino, y que a nivel de Lima el cáncer de la mama. Sin embargo, tengo entendido por reportes recientes que ahora se ha invertido, que el cáncer más frecuente es el de la mama. Obviamente, en el tema del cáncer, del enfoque del cáncer ginecológico del cuello uterino, obviamente una de las cosas que prevalecen todavía sigue siendo el aspecto de las vacunas, ¿no? Y creo que esto también se va a tocar el día de hoy, y una novedad en cuanto a ver vacunas masculinas. Me permito presentar a quien va a moderar este tema oficial, que es el doctor Valentín Jaime Cereco. Es especialista en ginecobstetricia dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido ex jefe del Servicio de Oncología Ginecológico del Hospital Nacional Edgardo Rebolletti Martins de Salud, past presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, fellow del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, y maestro de la ginecología y obstetricia latinoamericana dado por la FLASO, que es la Federación Internacional que nos rige. Adelante, doctor Jaime, para la moderación correspondiente. Doctor Juan Matsumura, es un gusto escucharlo, y gracias a usted y a la sociedad por haberme considerado como moderador en este tema que es muy importante. Bueno, después de haber escuchado lo que nos vaticina el doctor Jerónimo para el futuro, iremos viendo qué cosa es lo que tenemos ahora, porque realmente a futuro, yo les comenté de que en mi pueblito en Brúchica, que hay 30 casas, no va a desaparecer el papá Nicolau, pero seguramente va a ser fácil comprar una computadora que para ese tiempo costará $100 y ponerle en el cuello a la paciente y decir cómo está. O sea, bueno, pues van cambiando los tiempos y hay que aceptar esa realidad. Y para este tema tan importante, la sociedad ha invitado pues, a profesionales que conocen bastante este tema, y seguro que nos van a ir poniendo qué cosa hay de avances en la prevención, que es lo que se trata de ver ahora. Ya no solo desacreditarlo tanto al Papá Nicolau, que siempre va a ser la estrella y lo mejor en lo que hemos trabajado nosotros, ya a futuro será otra cosa, pero vamos a escuchar qué nos ponen. Para ellos tenemos invitados al doctor Gustavo Sarria, al doctor Jorge Vidal-Ochese y al doctor Carlos Santos. Les hago una breve reseña de lo que son todo lo que han hecho sus logros en su vida. El doctor Gustavo Sarria es médico radiooncólogo, ha sido jefe del Instituto de Enfermedades Neoplásicas, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene una especialidad en radioterapia, tanto en el Perú como en el extranjero, y actualmente es director médico de radioterapia en Oncosalud AUNA. El doctor José Enrique Vidal-Ochese, gran amigo, gran colaborador de la sociedad, es especialista en cirugía oncológica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, médico asistente en el Servicio de Ginecología Oncológica del Hospital de Salud egresado Edgardo Rebolletti Martins, diplomado en docencia universitaria en San Marcos, tiene su maestría en Medicina Universitaria Peruana Cayetano Heredia, past presidente de la Sociedad Peruana de Ginecología Oncológica y miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Y el doctor Carlitos Santos, pues que también es otro de nuestros grandes engreídos, siempre lo invitamos porque nos trae muchas novedades. Él es médico cirujano, ginecólogo, oncólogo, graduado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, del extranjero por si acaso, posgrado en INE y en Georgetown University, Washington, D.C., Estados Unidos, ex director del Departamento de Ginecología y Prevención de Control de Cáncer en INE, profesor de la Universidad Cayetano Heredia y asesor del MINSA. O sea, tenemos realmente un panel de lujo, y vamos a dar inicio invitando al doctor Gustavo Sarria para que nos toque el tema que le compete. No se olvide, por favor, doctor Sarria, que tenemos 20 minutos para la ponencia.
Bien, entonces en los próximos 20 minutos intentaré hacer una presentación que nos lleve a entender en qué momento nos encontramos como país en relación al cáncer ginecológico. Y no puedo dejar de mencionar cáncer de mama y cáncer cuello uterino, endometrio, porque es el paquete que nos preocupa desde el punto de vista de salud pública. Para conocimiento de algunos, sorpresa de otros, existe un plan nacional vigente del 2020 al 2024, que pasaré un poco a resumir, pero primero, rápidamente, quería solamente hacer una foto de lo que decíamos en el 2018 con cifras que nos asustaban en relación al cáncer en general. Luego en el 2020 esas cifras se volvieron espeluznantes, y si mostráramos las cifras al 2030, de aquí a 10 años, tendríamos que estar seriamente preocupados por lo que nos toca afrontar. Los sistemas de salud que tenemos, por demás sobrediagnosticados, no estarán en capacidad hoy ni estarán en capacidad en 10 años, a menos que nos pongamos a trabajar seriamente en este problema de salud pública. Aquí les he resaltado mama y cuello uterino como a nivel mundial el número 1 y el número 4, con responsables del paquete de cáncer en mujeres, y este es un cuadro que ya llegó a, antes era predictivo, ahora es realidad. La flecha indica que la proyección se cumplió. La mayor carga de cáncer está en nuestros países, en países en desarrollo, o también llamados de medianos y bajos ingresos, como se puede incluir al Perú en ese grupo. Este paquete de cáncer tiene una incidencia importantísima en mujer, y la mama ocupa un 20% en global y un 11% en el cuello uterino. La incidencia a nivel mundial, si ustedes se enfocan en las porciones de la pizza rosada, verán que mama ocupa un lugar preponderante, tanto en nuevos casos como en muertes y en prevalencia. Pero no dejemos de vista también cáncer de cuello uterino en el color naranja en los tres escenarios. Cuando miramos a nivel mundial, el paquete sigue siendo importante sumando el rosado y el naranja, mama y cuello uterino, otra vez en incidencia, en muertes y en prevalencia. Quiere decir que tenemos por delante mucha demanda. En otra foto muy rápida, ya la conocen, en Globocan 2020, la incidencia estandarizada por edad nos muestra que cáncer de mama, predominantemente de zonas desarrolladas, nos convierte a Latinoamérica y al Perú, particularmente en un país de incidencia intermedia baja. Por el color rápidamente lo podremos detectar. Pero cuando miramos el cáncer de mujeres a nivel mundial y miramos en celeste las incidencias y en rojo las mortalidades, el ratio entre incidencia y mortalidad nos muestra que la mama tiene baja mortalidad, pero ocupa el primer lugar en el paquete de muerte de mujeres. Pulmón en segundo y cuello uterino terciando con colorecto en las causas de mortalidad. Y si miramos la misma foto, ya no de mama, sino de cervix, la línea azul que atraviesa el mapa mundi nos muestra que el cuello uterino está más hacia las zonas en desarrollo y en el hemisferio sur. Y aquí volvemos a decir que Perú ya no es, como en mama, incidencia intermedia baja, sino incidencia intermedia alta. Y esto nos pone en perspectiva de los perfiles que tenemos que afrontar cuando tenemos que tomar decisiones a nivel de salud pública. En América del Sur, a diferencia de la foto en que estaba en cuarto lugar, cuello uterino sube al tercer lugar, tanto en incidencia como en mortalidad. Entonces, cuello uterino, lo he escuchado hace muchos años, sigue siendo una vergüenza de los alcances de salud pública que deberíamos haber resuelto hace buen tiempo, porque mostraría al final cómo sí hay ejemplos en países con características similares a nosotros que han hecho las cosas capaz mejor. Cuando miramos esta tesis del doctor Payet hacia el 2060, las proyecciones muestran que la curva celeste o azul de mama se incrementará logarítmicamente, mientras que la de cuello uterino seguirá una tendencia alcista pero más moderada, en rojo, mientras que estómago también irá paralelo, pero mama nos va a ocupar muchísima atención. Sin embargo, cuello uterino, según las condiciones actuales, si se reprodujeran en los próximos años, va a seguir siendo un problema importante. Y la evolución de la mortalidad, lo anterior a la incidencia, también nos muestra que, en este caso ya estómago será el principal dolor de cabeza, y mama estará en el grupo intermedio de causantes de mortalidad, sin dejar de lado la importancia de pulmón y en el caso de varones próstata, ¿no? Eso es en el escenario de que se cumplan las mismas condicionantes que hay hoy en día. Cuando miramos lo que está pasando a nivel mundial,
la Organización Mundial de la Salud está teniendo acciones concretas para poner la agenda de cáncer visible. Y tenemos incluso compromisos como país, como región y como mundo para implementar acciones que puedan controlar el cáncer, sobre todo de cuello uterino y el cáncer infantil. Esos compromisos tienen fechas perentorias. Entonces, tendremos que reformular el acceso a medicamentos que tengan un costo alto para poder ponerlos a mano de las pacientes, pero no olvidarse que no todo está en la cadena final, sino que tenemos que reorientar el trabajo en general hacia acciones más preliminares como son la promoción de la salud y la prevención de cáncer. En cuanto a Perú, y es lo que se me pidió para esta charla, tenemos que hacer un rápido vistazo de la línea de tiempo desde el año 40 hasta el año 2020. Ha habido diferentes escenarios, pero hay hitos que sí tenemos que remarcar. El Instituto Nacional de Cáncer se creó en el año 1939, se creó luego su ley de organismo público descentralizado al 2006, y luego vinimos a tener un plan concentrado de salud en el 2007. El primer plan de prevención, de fortalecimiento y control de cáncer en el Perú nació en el 2007, adolecía de financiamiento, pero comenzó a generarse la demanda y asistimos al aseguramiento universal, que fue una política favorable en el 2009, mientras que ya nace el llamado Plan Estratégico de Prevención y Control de Cáncer en el 2011 y se comienza a ejecutar en el 2012. Pero el Plan Nacional, como llamado Esperanza, nació en el 2012 y feneció administrativamente el 2015. Nació para 3 años. Se mantuvo las acciones porque había un plan financiero que lo sostenía, que era el PPR de cáncer, que hasta ahora continúa dándole auxilio financiero a los planes. Y desde el 4 de diciembre del año pasado, con un retraso importante de varios meses, en realidad 8 meses, nace el Plan Nacional de Cuidados Integrales de Cáncer, que está vigente y que va a regir hasta el 2024. Un objetivo o una meta sin un plan solamente queda en un deseo. Nosotros como país nos hemos preocupado de contar con un documento que podría ser perfectible, como no, pero necesitamos tener un plan de cáncer para tener una hoja de ruta. Y en ese escenario nos hemos puesto en un escenario más importante a raíz de este documento, que fue trabajado en consenso con diferentes sectores y que fue promulgado apenas recién, y creo que esta es la primera vez que me toca presentarlo y resumirlo para que los actores sepamos cuáles son las rutas que tenemos por delante para resolver los retos. Está aprobado con una resolución 1003 del 2020 y otra vez la fecha en el 4 de diciembre. Cuando en el 2012 decíamos que el problema de cáncer era un problema de salud pública, que era la segunda causa de muerte y la tasa de incidencia era de 145 por 100.000, cáncer de cuello uterino era el cáncer de mayor incidencia, según la proyección, no según la data oficial de YARC y según Globocam, y también según la proyección del 33% de la población, que era el registro de Lima Metropolitana al 2012. Pero cuando ya miramos un poco más Globocam 2018, según las proyecciones, nuevamente, no cifras analizadas, sino proyecciones, según el MINSA, en análisis discutible, se lo registra como primera causa de muerte. Puede ser que haya un empate técnico con vasculares, pero Globocam sí lo proyecta como primera causa de muerte y la tasa de incidencia en general ha incrementado en 25%. Este es otro impacto de vista donde ven el rojo mujeres y el azul hombres. El rojo mujeres indica que la balanza de cáncer está más hacia la población femenina y más en la etapa productiva de la mujer entre los 45 y los 75 años, a comparación del varón. En el Perú hay más cáncer en mujeres. Eso es un análisis del periodo basado en el registro hospitalario de Lima, Arequipa y Trujillo. En este gráfico de araña, lo que se intenta mostrar a través de la base de datos del GIS, del MINSA, es que sí ha habido avances, pero son asimétricos. ¿Por qué? Porque los avances, por ejemplo, de inspección visual de ácido acético, Papa Nicolau, examen clínico de mama, mamografía, han tenido crecimientos, algunos importantes, otros modestos, mientras que otras acciones no han tenido el impacto que queríamos. Por ejemplo, a raíz de la instalación de mamógrafos, se ha incrementado en 200% la producción de mamografías. Sin embargo, esto es totalmente insuficiente para la demanda que existe. Es un avance, pero no es suficiente. Igual, la cobertura para tamizaje de cáncer de cuello uterino ha tenido un avance importante, hasta un 20%, pero
tomando en cuenta la citología, el IVA, sabemos que esta fórmula no da más por la simple aritmética de lo que representa un examen de tamizaje usuario-paciente. No tenemos el ejército suficiente para barrer con la población, así que tenemos que inventar nuevas fórmulas que este nuevo plan está invitando a desarrollar. Igual el examen clínico de la mama sí ha aumentado, pero en base a un trabajo de educación del personal sanitario. Aquí les traigo algunas encuestas que recién en el 2020 se dieron a conocer, y era que en los últimos años la prueba de Papa Nicolau en mujeres de 30 a 60 años, 30 a 59, ha habido variación. Estas curvas de variación hablan cómo avanzamos bien hasta el 2018, 2017, y luego hubo una caída a nivel nacional, a expensas fundamentalmente del área urbana. La zona rural, no dejarnos engañar por las cifras porcentuales, es de menor acceso que el área urbana, obviamente. Y cuando miramos dónde hay más déficit para la oportunidad de prueba de Papa Nicolau, en el periodo de 2014 al 2019, inmediatamente nos vamos a los gráficos de la margen inferior derecha, que muestran cómo la zona selva tiene mucho menos oportunidad de acceso a Papa Nicolau, y en segundo lugar tenemos a la zona de sierra. Que los números, el volumen de las barras no engañe, lo que manda es el porcentaje de las cifras que tienen arriba de las columnas. Doctor, ¿sabe? Quedan 3 minutos. Sí, gracias doctor. Finalmente, también tenemos que reconocer que hay asimetrías. La población racial, según su autodefinición, tiene menos oportunidades si es población negra, si es población nativa, que la población que se considera blanca. Igualmente, las poblaciones que tienen lenguas nativas tienen menos oportunidades de acceso. Todo esto hace que evolucione. En el hospital, en el INEM, hemos tenido, a expensas del estadio 3, que ha disminuido, que es en la barra ploma, un aumento de los estadios 1, pero este aumento ha sido discreto. El 2 no se ha movido y el 4 tampoco. Cuando finalmente queremos mostrar el análisis presupuestal, cómo se ha ido distribuyendo, tenemos que reconocer que a partir de la administración del 2016 en adelante, todo lo que se ha ido del dinero del presupuesto de cáncer en diagnóstico y tratamiento suma casi 58%. Cuando miramos promoción, 1.4%, prevención 11% y paliativo 0.5%. Esta situación en este nuevo plan tiene que cambiar. Tenemos que descentralizar y tenemos que orientar los dineros hacia los orígenes del problema y no hacia los eventos finales. Y esta es una prueba de ello. Las poblaciones con mayor mortalidad tienen menos asignación presupuestal en el gráfico que les puedo mostrar elaborado por la fuente MINSA. Entonces, ha habido políticas de aseguramiento, descentralización, fortalecimiento, reforma, la ley de las redes integradas de salud, y actualmente se está definiendo mejor qué cosa es una rectoría a nivel político y a nivel técnico y cómo armonizan para que los actores podamos trabajar en prevención. Se han hecho planes de patología, en realidad deberían llamarse programas, pero esos planes serán componentes del plan nacional. Los objetivos nuevos de este plan nacional se los he puesto en rojo: la disponibilidad de recursos, el cuidado por curso de vida, que incluye todas las etapas desde la parte infantil hasta los adultos mayores, el sistema de información que hablaba el doctor Jerónimo. De nada sirve tener un montón de datos si no están sistematizados, y en eso se está invirtiendo ahora para tener los datos organizados y que representen un buen análisis para la toma de decisión. El componente más nuevo que entusiasma es la investigación. Habrá un presupuesto, hay un presupuesto ya asignado, y habrá que enfocarse en calidad, equidad y pertenencia social. Otro elemento nuevo que tiene también un presupuesto específico es la protección del recurso para los pacientes con cáncer, protección financiera para el destino oncológico. Este cuadro es rápidamente los presupuestos que se han calculado. La cifra final la tienen abajo en el total, son estimados extrapolados, pero se está desarrollando ya la distribución por sectores. Acá está todos: salud, sanidades, MINSA, etc. Estos actores, MINSA, INEM, CIS, FISAL, gobiernos regionales de salud, etc., tienen acciones específicas para incorporar en sus presupuestos estas acciones. La idea se trata de administrar mejor nuestros recursos. Los IRENES son la esperanza para que puedan atender a las macroregiones, pero hay pendientes como la flecha en la región amazónica que no tenemos respuesta y no hemos podido ser hábiles todavía para instalarla. En Lima igual, la distribución es una cruz donde hay subregiones. Y finalmente, sí doctor, para terminar, para no robar tiempo a la presentación, deberíamos plantear que somos globales en cáncer, en las comunicaciones, en la información, en los mercados económicos, pero el cáncer en las acciones no son globales y tenemos que aprender de otras realidades.
Tenemos amenazas, políticas inadecuadas, déficit democrático, corrupción, la falta de hábito de rendición de cuentas, el monitoreo deficiente y las instituciones que no perduran, y esto finalmente afecta a la toma de decisiones. Llego hasta aquí porque me interesaría mucho desarrollar preguntas o discusión referente a las posibilidades que tenemos como país de medianos a bajos ingresos, ¿no? ¿Existe la posibilidad de hacerlo? Existe, y hay muchas estrategias, por ejemplo, la de Tailandia, que es una interesantísima experiencia, pero eso lo dejo para la discusión. Muchas gracias por la oportunidad y por la invitación. Gracias, doctor Sarria. De todas maneras, quiero pedirles por favor a los ponentes que tienen un foco especial en su presentación. Dice, tema oficial cáncer ginecológico, mejoras en la prevención. Por supuesto que les han dado un tema para que cada uno desarrolle, pero hay que enfocarlo en mejoras de la prevención. Ya los iremos viendo mejor en las preguntas. Ahora vamos a dar paso, por favor, al doctor José Vidal Orchese para el tema que le corresponde. Por favor, doctor Enrique. Bueno, buenas tardes. Soy el doctor Enrique Vidal. Quiero agradecer al comité organizador por la invitación. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es el ginecólogo frente al cáncer de mama. Consideremos que el cáncer de mama es una neoplasia emergente. Cada día hay más cáncer de mama. El diagnóstico precoz nos va a dar un mejor pronóstico, vamos a hacer un mejor tratamiento, vamos a ser menos agresivos. Probablemente evitemos la quimioterapia o las cirugías radicales. Pero felizmente la mayoría de las anormalidades en mama son de tipo benigno. Hay factores de riesgo importantes para desarrollar esta enfermedad, como son la edad, los factores hereditarios, familiares, genéticos, y el antecedente personal de cáncer de mama, ¿no? Si tuvo cáncer de mama in situ en una mama, puedo recurrir en esa misma mama, o si tuvo cáncer de mama en esa mama, puedo hacerlo en el otro lado. Hay también enfermedades benignas que dan una cierta predisposición a esto, que son la hiperplasia atípica, ¿no? Los factores endocrinológicos endógenos, como la edad de la menopausia, la edad de la menarquia, la edad del primer embarazo, ¿no? Por ejemplo, menarquia temprana, menopausia tardía, quiere decir que durante su vida tuvo muchos ciclos expuestos a muchos cambios hormonales y eso le da más factor de riesgo, ¿no? El antecedente hereditario es importante, el antecedente familiar. Por ejemplo, si la madre tuvo cáncer de mama, el riesgo relativo va a 1.8. Si la hermana tuvo cáncer de mama, el riesgo relativo sube a 2.5. Pero si la madre y la hermana tuvieron cáncer de mama, el riesgo va a 5.6, se eleva de forma importante. Hay factores genéticos también, como el gen supresor P53 y el gen BRCA1 que está en el brazo corto del cromosoma 17. Esta foto es tomada del libro del doctor Barbosa, el capítulo que he hecho de cáncer de mama por el doctor León Atoche. Cáncer de mama, madre e hija. Cáncer de mama, la mamá, cáncer de mama bilateral, la hija, cáncer de mama bilateral y el varón, cáncer de mama, ¿no? Para mostrarles un poco. Los factores geográficos, ¿no? Países con alta incidencia, Estados Unidos, Israel, Reino Unido. Países nórdicos tienen una incidencia alta, ¿no? Perú con 34 casi por 100.000 también se acerca. Incidencia baja en los países asiáticos. El diagnóstico básicamente lo vamos a hacer con la historia clínica, la enfermedad actual, los síntomas que hicimos, y la mamografía como métodos auxiliares, mamografía, ecografía y la biopsia, que va a ser de diferentes tipos, aspiración, incisional o excisional. El tiempo de duplicación de un carcinoma, medido por diferentes autores, con mamografía, casos clínicamente, clínico metastásico, metástasis cutáneas, clínico radiológico y la mamografía y la termografía. Un promedio de duplicación del cáncer de mama aproximadamente de 100 días. Hay un tiempo de evolución que es muy bajo, ¿no? Que va desde 0 hasta 8 años, dicen algunos, que el cáncer es muy chiquitito y se hace visible ya a partir de ahí, ¿no? Entonces es donde entra la fase clínica. Nosotros queremos encontrarlo acá, en esa fase preclínica, buscarlo acá, pero la única forma de encontrarlo antes de que aparezca clínicamente es con la mamografía, ¿no? Cuando mide 1 milímetro, pueden pasar casi como 3 años para llegar a medir 1 centímetro y ya ser palpable, pero lo que queremos es actuar un poco antes, poder llegar antes, ¿no? Y eso lo vamos a hacer con el examen clínico, la mamografía y la biopsia, ¿no? El examen clínico vamos a considerar la edad,
las características propias del tumor, la forma de presentación y los síntomas asociados. La edad, observen ustedes, en una mujer joven menor de 30 años, 1 en 2.525 pacientes, o sea, la posibilidad es poca de que se haga cáncer. Mientras que en la mujer de 80 años, 1 de 10, ¿no? La incidencia sube, ¿no? El 80% de las mujeres que tienen cáncer de mama tenían más de 50 años. Características propias del tumor, ver el tipo de tumor, los bordes son sólidos, quísticos, si son precisos, difusos, si es móvil, fijo, la forma de presentación, si fue brusca, insidiosa, cómo se fue presentando. Eso nos ayuda a diferenciar muchas veces de lo que puede ser una mastitis también, que puede presentarse, ¿no? Síntomas asociados como signos de fibrosis, cambios de piel. El examen clínico es muy importante. Con el examen clínico vamos a tener una precisión diagnóstica de malignidad de casi 60-85%, solo tocándolo, ¿no? Los ginecólogos pueden llegar a acceder a eso, ¿no? El ginecólogo, que es el primero que examina a la paciente, puede detectarlo, ¿no? Y si lo palpas, te vas a dar cuenta y puedes ayudar mucho a poder detectar en forma temprana alguna lesión, ¿no? Los quistes muchas veces pueden confundir. Cuando son quistes, básicamente los precisamos, los identificamos, los precisamos entre los dedos, los punzamos y los aspiramos, ¿no? Y con esto disminuye la tensión y el dolor baja. ¿En qué casos podemos hacer una biopsia de un quiste? Básicamente en 3 casos. Cuando después de aspirarlo hay un tumor residual, queda una masa residual. Cuando lo aspiramos y sale sangre. O cuando el quiste se llena rápidamente. A las 2 semanas viene el paciente y el quiste está igualito que antes. Entonces esos quistes deben ir a una biopsia a cielo abierto. ¿Por qué? Porque existe esta entidad, que son el carcinoma intraquístico. Se puede formar una papila dentro del quiste y dentro se puede formar un cáncer. Este cáncer sangra o hace que el quiste se llene nuevamente, o cuando tú lo punces y aspires se puede llegar a palpar una masa residual. Tú ves esta mamografía, es un quiste bien delimitado, redondo, lo punzas y lo aspiras, sale sangre. En este caso inyectamos aire, salió una cistoneumomamografía y se ve la lesión que está dentro del quiste. Retracción del pezón, retracción espontánea de la piel, ¿no? Piel de naranja, que es por la invasión de los vasos linfáticos de la subdermis, hacen que se retraiga y que se vean los poros. Piel de naranja, hay cáncer, signos de cáncer localmente avanzado, ¿no? Retracción espontánea, retracción inducida, ¿no? Este es otro truco que ustedes pueden ver al examen clínico. Juntan los 2 dedos, está el tumor, y el tumor va a jalar la piel hacia adentro. La piel se hunde. Retracción inducida de la piel. Una enfermedad que debemos tener también en mente como ginecólogos es la enfermedad de Payet, ¿no? La enfermedad de Payet es un cáncer in situ que está en los ductos, que baja aparentemente por el ducto y se expresa en el pezón ulcerándolo. Diferentes formas de enfermedad de Payet, ¿no? Estas pacientes muchas veces pasan por muchos médicos, piensan que es un eczema del pezón, hasta que alguien les toma una pequeña biopsia y sale la enfermedad de Payet. La enfermedad de Payet te destruye totalmente el pezón, la areola, ¿no? Otra forma también que debemos pensar, casos que se pueden confundir, son el carcinoma inflamatorio de la mama. Este cáncer se difunde a través de los linfáticos de la mama, edematizándolos, generando piel de naranja, roja, pero no tiene calor, es diferente, ¿no? Se confunde con una mastitis y resulta ser un carcinoma inflamatorio de la mama. Entonces lo que buscamos es poder detectar lesiones tempranas, y para poder detectar lesiones tempranas la mamografía es la mejor herramienta que tenemos, ¿no? En este programa de detección de 1.043 mujeres seguidas durante 5 años con mamografía, se detectaron 128 casos de cáncer de mama. 67 fueron lesiones que no se palpaban, eran muy pequeñas. El 88% de estas lesiones que se encontraron, eran tumores de menos de 1.1 centímetros, muy pequeños. Y el 86% logró sobrevivir por 20 años. ¿No? La sobrevida fue muy alta, o sea, casi todos se pudieron curar gracias a una detección temprana que fue hecha por la mamografía. La American Cancer Society también hizo otro programa con 9.307 mujeres también. Encontraron 82% negativos que lo fueron descartando, 12%, 1.450 mujeres que no estaban, la mamografía no era concluyente, y el 2% fueron sospechosas. Este grupo sospechoso fue a biopsia y 147 fueron a biopsias. De ahí 39 resultaron cáncer, ¿no? Y de las 1.450 mujeres que eran estudios no concluyentes,
136 fueron a biopsia, 8 fueron cáncer. Estas fueron benignas, pero 8 salieron positivas, ¿no? Entonces, la ventaja de la mamografía para poder detectar en forma temprana el cáncer es importante. Nosotros pedimos una mamografía para, básicamente, la detección de lesiones ocultas, poder detectar lesiones no palpables, y para la evaluación de una normalidad encontrada, ¿no? Si yo palpo algo que no está claro, que no me parece, bueno, entonces pido una mamografía para terminar el estudio de esta lesión. Entonces, la American Cancer Society hace recomendaciones para la detección de cáncer de mama, ¿no? Primero recomiendan el autoexamen a partir de los 20 años y más cada mes, un examen clínico por el médico a partir de los 20, 39 años cada 3 años y a partir de los 40 años cada año. Y hacer mamografía a partir de los 40 años cada año. Esa es la recomendación que dan. El National Cancer Institute también da pautas para la detección a partir de los 40 años y más, un examen cada 1 o 2 años con mamografía, y a partir de los 50 años sí, la mamografía, el tamizaje se hace al año. Las mujeres que tienen alto riesgo para desarrollar cáncer de mama por el antecedente, entonces se les aconseja buscar un consejo de médico experto para ver la edad de inicio y la frecuencia de control, ¿no? Estos con casos ya más especiales. Entonces la ayuda de las mujeres menores de 40 años van a ir con mamografía, con ecografía, perdón, y con mamografía mujeres mayores de 40. ¿Por qué? Porque la ecografía pues, nos ayuda en mujeres menores de 40 años, podríamos detectar los quistes que son presentes, y en mujeres de 40, mayores de 40, como ya el tejido glandular se va reabsorbiendo y se va siendo repasado por tejido graso, la mamografía se hace más accesible y nos podemos estudiar mejor. La masa tumoral, podemos encontrar en las normalidades detectadas por la mamografía masas tumorales, distorsión del tejido adyacente, especulación, retracción, calcificaciones y anormalidades secundarias como rotación de la piel, espesamiento del pezón, ¿no? Entonces las lesiones no palpables tienen ciertas características, generalmente son asintomáticas, son detectadas por mamografía y muchas de ellas son microcalcificaciones y hay que ver qué tipo de microcalcificaciones son, como vamos a ver. Signos indicativos de hacer biopsia en mamografía, básicamente cuando tenemos lesiones de masa, microcalcificaciones, asimetrías, lesiones especuladas o deformidades de parénquima, ¿no? Son las. Entonces se creó, para objetivizar los exámenes radiológicos, la mamografía, se creó el BIRATS, el sistema BIRATS, que va del 0 al 6 actualmente, ¿no? El 0, que era una categoría incompleta, necesitaba un estudio adicional, generalmente lo complementas con ecografía o magnificación de la lesión. El 1 les da control. El 2 es el normal, lesiones que son de tipo benigno, ¿no? Que requieren un control anual, un fibroadenoma calcificado. Un BIRATS 3, la probabilidad de malignidad es menor del 2%, entonces esas solamente requieren una vigilancia y un control más estricto, no tanto al año, sino a los 6 meses. Las BIRATS 4, la probabilidad de malignidad es mayor del 2%, pero menor del 33%, del 37%. Por tanto, esas sí requieren biopsia, ¿no? Y son de baja sospecha de malignidad, el BIRATS 4B de mediana e intermedia sospecha, el BIRATS 4C ya la de moderada sospecha de malignidad, pero no se considera como BIRATS 5, ¿no? Como por ejemplo las microcalcificaciones muchas veces. El BIRATS 5 es altamente sugestivo de malignidad, ¿no? La probabilidad de malignidad es alta, hasta el 95%, ¿no? BIRATS 5, lesión estrellada, especulada. El BIRATS 6 es la nueva categoría que incluyeron, viene a ser básicamente, son lesiones que ya tienen biopsia, que ya sabemos que es cáncer, pero por ejemplo, el tumor, le hemos dado quimioterapia, el tumor se ha achicado y ahora queremos saber si le vamos a poder hacer una cirugía conservadora, le vamos a pedir una mamografía. Esa mamografía va a ser informada como BIRATS 6 porque ya sabe el radiólogo que tiene diagnóstico positivo. Entonces, el BIRATS 1 que es normal, el BIRATS 2 que son benignos, y el BIRATS 3 que son probablemente benignos, solo requieren seguimiento mamográfico, no requieren biopsia. El BIRATS 4 y 5 sí son para ir a biopsia. Los patrones mamográficos más comunes, ¿no? Opacidades regulares, parenquimales, aislados, esto vamos a ir avanzando. El tipo de masas con calcificaciones o sin ellas, masas lobuladas, masas borrosas, masas sólidas que aumentan de tamaño, esas deben ir a biopsia, ¿no? La forma de la masa,
redonda, ovalada, lobulares, pero también hay masas irregulares que son sospechosas, ¿no? Masa irregular, otra masa irregular, las densidades que pueden ser altas, iguales, isodensas o bajas, o de grasas radiolucentes, una pequeña lesión dentro de la densidad, que resultó ser un carcinoma. Ver bien los márgenes, que son bien definidos, mal definidos, espiculados, un margen bien definido, una masa espiculada, la lesión está de acá, también una masa irregular, amorfa, pleomórficas, las calcificaciones. Las microcalcificaciones muchas veces nos ayudan a detectar lesiones tempranas, ¿no? Por ejemplo, microcalcificaciones agrupadas, mal definidas, indeterminadas, pero estas difusas, en forma de coma, en grano fino de arena, son de alta sospecha. Las asimetrías, la densidad simétrica focal, también son lesiones que pueden ser sospechosas, ¿no? Y hay que aclarar. Entonces, las espiculaciones, estas lesiones que tienen márgenes no precisos, con pequeños rayos que impresionan y que infiltran el parénquima adyacente, son las más sugestivas de cáncer, ¿no? Como esta de acá, el sol, que parecen un sol espiculado, jalan el rayo por los costados, en forma de cometa. Son las lesiones que son más sugestivas de este tipo de lesiones. La ecografía mamaria, ¿no? Se usó desde 1950, se empezó a usar en mama, pero ya en el 2003 ya se empieza a extrapolar también el BRAS en la ecografía, porque nos ayuda a una detección del 27% de las masas ocultas en la mamografía, sobre todo en mujeres menores de 50 años. Entonces la ecografía mamaria viene a ser, pues, en la actualidad el método imagenológico más importante que, adjunto a la mamografía, nos ayuda a la evaluación diagnóstica del cáncer de la mama. La Sociedad del Colegio Americano de Radiología dio ciertas recomendaciones para la realización de la ecografía mamaria. Evaluación inicial de las anormalías palpables en mujeres menores de 30 años, la caracterización de lesiones quísticas, identificación y caracterización de anomalías mamográficas palpables y no palpables en mujeres mayores. También la ecografía la usamos para guía de procedimientos intervencionistas, para guiarnos cómo punzar, para evaluar problemas de implantes mamarios y para evaluar mujeres embarazadas. Pero no es aceptado como tamizaje. ¿Por qué? Porque hay falta de imágenes globales y la alta dependencia del ordenador, ¿no? Depende del que haga la ecografía. Los hallazgos son difíciles de reproducir, los transductores son diferentes, por tanto tienen un campo limitado y puede tomarte bastante tiempo hacer una ecografía mamaria, y hay muchos potenciales falsos positivos, ¿no? Te dicen, uy, he visto una lesión que puede ser un cáncer, otro ecografista con más experiencia lo hace y descartas esa posibilidad. Y el otro punto también que podemos hacer en consultorio como ginecólogos es la biopsia aspiración con aguja gruesa, que da una buena sensibilidad y especificidad, un 89 a 100%, puedes tener con eso un estudio histológico porque incluso puedes sacar tejido, ¿no? Fijas la lesión, la punzas, aspiras bien el émbolo, haces el frotis en la laminilla, lo mandas al patólogo y puedes obtener el diagnóstico también de las lesiones. Esto lo puedes hacer también con aguja Trucat, en la cual saca filamentos de tejido que son mucho más precisos para el diagnóstico, ¿no? Donde puedes tener inmunistoquímica, receptores de hormona, estrógeno, es mucho más precisa. La biopsia excisional, cuando tú la retiras, es básicamente la remoción completa del tejido mamario, ¿no? Se usa más para tumores benignos, es ambulatorio, es anestesia local, y si fuera un cáncer muy pequeñito que tú lo retiras bajo este método y los márgenes son libres, ya está hecha la tumorectomía. Generalmente lo usamos para fibroadenomas, ¿no? Mujeres jóvenes, en la cual tú puedes extirpar completamente toda la lesión. La biopsia incisional, donde tú sacas un pedazo nada más de tumor, porque este es un tumor muy grande, no se puede sacar, pero necesito saber qué tipo de tumor es para darle tratamiento, lo trabajamos con la biopsia incisional, ¿no? Solo retiras un pedazo del tumor para muestra. Y finalmente, un acápite importante para mencionar es las lesiones no palpables de la mama. Son lesiones que no se logran palpar, como ustedes saben, se detectan solo con mamografía. Lesiones muy pequeñas, esta que está al fondo, pegada en la pectoral. ¿No? Lesiones, otra lesión, en las cuales necesitas el apoyo del radiólogo
que un radiólogo tenga buena puntería, sea muy preciso, tenga habilidad en el tema para poder marcar la muestra, ¿no? Porque tú vas a retirar la muestra que él marque. Entonces, para este tipo de lesiones, este es el arpón, este es el mandril, el alambre, esta es la pieza operatoria, la mandas a control, con el arpón que está acá, el alambre, las microclasificaciones sospechosas, y tienes que mandarle una foto al patólogo, para que él sepa dónde cortar también, porque si él estudia la muestra en esta parte, va a perder de repente una parte importante de la muestra. Es una muestra que demora, para el patólogo le demora el estudio, es lo más preciso, ¿no? Entonces necesitas un radiólogo que tenga habilidad, que ponga el arpón lo más cercano posible de la lesión, el cirujano que pueda retirar la lesión y el patólogo que la pueda estudiar, pero tienes que ayudarlo también con la foto para que sepa dónde cortar la lesión. Entonces estas lesiones no tratales que son detectadas con mamografía constituyen actualmente el hito más importante para la estrategia para curar el cáncer de la mama. Y esto está en manos básicamente de los ginecólogos. Los ginecólogos son los que tienen a la paciente desnuda, pueden examinarla, pueden detectar, pueden pedir una mamografía de forma oportuna y poder detectar en forma temprana este tipo de lesiones. Muchas gracias. Gracias, doctor Vidal. Buena su exposición y seguro que en las preguntas vamos a ampliar algo sobre el tema focal, sobre mejoras en prevención. También lo felicito por haberse ceñido en los 20 minutos. Vamos a dar paso al doctor José Jerónimo, que nos va a tocar un tema que ha estado tratando él hace varios años, de ir mejorando las vacunas. Ahora hay una vacuna de una sola dosis. Por favor, doctor Jerónimo. También cumpla sus 20 minutos. Buenos días nuevamente. Para continuar con un tema nuevo acerca de la vacuna del VPH. Como mencioné anteriormente, yo soy consultor del Instituto Cáncer de los Estados Unidos y en cuanto a mi declaración de conflictos de interés, yo he trabajado, como mencioné también, como consultor para diferentes compañías que fabrican vacunas o métodos diagnósticos, pero hasta hace 2 años. Luego ya no puedo hacerlo porque trabajo para el Instituto de Cáncer de Estados Unidos. Soy miembro de la Junta Directora de la Sociedad Internacional de Papilomavirus y también miembro del Comité de Educación de la Federación Internacional de Colposcopía. Vamos a hablar ahora, el tema es acerca de la vacuna del VPH, una dosis. Y es sumamente importante el tema porque yo aún veo, y cuando converso con colegas, que hay cierta confusión, que también la estamos viviendo en este momento con la vacuna del COVID, que se está viviendo en estos días acerca de la segunda dosis. Y, o sea, siempre el hecho de tener más de una dosis, ¿cómo es? ¿Por qué? ¿Dónde está el sustento a eso? ¿No? ¿Correcto? La vacuna es sumamente importante, el VPH es sumamente importante, prácticamente causante del 100% de los casos de cáncer de cuello uterino. Estamos hablando más de 500.000 de casos de cáncer de cuello uterino al año en el mundo. Y también tiene un rol muy importante para otros tipos de neoplasias, como ya lo conocen, cáncer de ano, en un 88%, no solamente en población que tiene obviamente más riesgo de cáncer de ano por tener relaciones contra natura, sino también en poblaciones, mujeres que pueden tener una infección genital y por continuidad puede pasarse al área anal. También se relaciona con otros cánceres un poco menos frecuentes. El cáncer de pene en varones, 50% de los casos está relacionado al VPH también, y el cáncer de orofaringe, que es muy predominante, aunque parezca, aunque lo perdamos de vista a veces. Importancia de la vacuna es el por qué, porque obviamente vamos a poder combatir todas las neoplasias que están relacionadas a este virus. Y especialmente importante porque muchas de estas neoplasias, especialmente cuello uterino, se da en países en desarrollo, en países con limitados recursos, y donde obviamente por los limitados recursos es muy dificultoso, hay muchas limitantes para poder
implementar un sistema de tamizaje y tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, es muy importante la vacuna. Existen hasta el momento las 3 vacunas más comúnmente conocidas. Tenemos 2 de Gardasil, de Merck, y una de Glaxo. Hay la cuadrivalente y la bivalente contienen los mismos tipos de oncogénicos. La diferencia, como lo vamos a ver ahorita que lo esquematizo en un ejemplo, cuántos que protegen estas diferentes vacunas. Y la nonavalente del Gardasil 9, que aparte ya ha añadido 7 en este caso 5 tipos más para 7 tipos oncogénicos, ¿no? Vamos a mirarlo de una manera más esquemática en este momento. Esta es la historia natural de la enfermedad. Como sabemos que el virus del papiloma que está acá es el causante de toda esta cascada de eventos, desde una infección transitoria a una infección permanente o crónica, hasta el desarrollo de cáncer. Entonces, si nosotros partimos de la premisa que eliminando el causante, como es el virus, por medio de una vacuna, podemos evitar que se desarrolle toda esa cascada de eventos. Volviendo al tema de las vacunas y cuánto protegería, vamos a usar este esquema para que ustedes puedan ver. Este es un estudio donde muestra ya qué porcentaje de mujeres de todos los cánceres de cuello uterino están relacionados a los diferentes tipos de virus. Como pueden ver ustedes acá, el virus 16 y 18 son los más comunes, por eso que siempre dice que aproximadamente un 70% de los casos, al menos de los casos de cáncer uterino, se relaciona a estos 2 virus, 16 y 18. Y si vemos que en las vacunas que cubren las primeras vacunas que recibimos, que fueron la vacuna bivalente de 2 tipos oncogénicos y la cuadrivalente de 4 tipos, 2 oncogénicos o 2 no oncogénicos. Para ponerlo en práctico, estas 2 vacunas protegen para los mismos tipos oncogénicos, el VPH16 y el VPH18, que como vimos en un momento eran los más predominantes en lo que es el cáncer de cuello uterino. La diferencia es que la cuadrivalente, como ustedes ya saben, protege además para 2 tipos que no producen cáncer, pero producen los condilomas, que también tienen un significado importante en salud, ¿no? Por más que el condiloma no se convierta en un cáncer, pero es un cuadro clínico que requiere tratamiento en muchas oportunidades. Entonces, estas 2 vacunas son iguales en el sentido del mismo tipo de protección oncogénica. Y si volvemos al cuadro y vemos cuánto va a ser su impacto de estas 2 vacunas, vean ustedes que del total de casos que tenemos actualmente, cuando implementemos esas vacunas, como se está haciendo en la actualidad en Perú, vamos a eliminar todo este número de enfermedad. Vamos a eliminar más del 70% de la enfermedad, pero aún nos va a quedar un poco relacionado a otros tipos. En la vacuna de 9 tipos, la nonavalente, tenemos aparte del 16-18, han incluido 5 tipos más en oncogénicos, aparte de los 2 que ya conocemos que son los relacionados al condiloma. Y si volvemos al cuadro, la nonavalente, la de 9 tipos, va a eliminar lo que ya conocíamos, 16-18, aparte de los otros que son bastante predominantes. Entonces, cuando vemos cuánto de enfermedad nos queda, en verdad es prácticamente eliminación de la enfermedad. Eliminación de la enfermedad. O sea, el éxito de la medicina usando estas vacunas va a ser impresionante, y las repercusiones en cuanto al número de vidas, sobre todo, no solo de casos, sino de vidas salvadas, es una repercusión impresionante. Entonces, la vacuna no vamos a detenerlo, ya mostrado que es muy efectiva, tenemos abundante información. Esto es muy rápidamente para NIC2, en lo que han recibido la vacuna, una protección casi total, 2 casos acá de NIC2. Recuerden que el NIC2 muchas veces no es nada y puede ser simplemente una infección, pero no es un precáncer. El único que se considera ahora precáncer es el NIC3, y en este se ha visto una protección prácticamente total, y eso lo vemos en la vida diaria. Ya aparte de lo que se ha visto en cuanto a la reducción de los condilomas, que fue lo primero que se reportó en Australia, ya hemos visto también cómo es que la caída
de los casos de NIC2, NIC3 en Australia, sobre todo en poblaciones vacunadas, es muy importante, ¿no? Entonces, ya no solamente tenemos la teoría de que esta vacuna puede proteger, nos protege para el VPH y nos podría proteger para enfermedades relacionadas al VPH, sino que ya estamos viendo la evidencia de que protege para unas lesiones precancerosas. O sea, ya son cuestión de seguir en el tiempo y va a haber mucho más evidencia. Ya se está reportando disminución de casos de cáncer invasor. Entonces, muy rápidamente, simplemente ya lo que muchos criticaban de que no se estaba probando de que protegía contra cáncer, ya se está probando que sí protege. Escocia es otro país, esto ya lo hemos conversado. La reducción del NIC3 es casi del 90% en las poblaciones que se recibió vacuna. O sea, la eficacia de la vacuna no solo es teórica, ya lo estamos viendo, es práctica, se está viendo en los reportes que vienen cada día. Ahora, ¿por qué 2 dosis, 3 dosis o una dosis? Hay que entender que en la primera vez que recibimos una vacuna, cual sea la vacuna, va a haber 2 respuestas, ¿no? Una es la humoral y otra es la celular. En la humoral los linfocitos van a responder muy rápidamente, los linfocitos B se van a producir anticuerpos, van a subir los anticuerpos. La ventaja de los anticuerpos para nosotros es que lo podemos medir, es fácil, no fácil, pero más fácilmente medible que medir otros indicadores de inmunidad. Sube rápidamente y vemos naturalmente para cualquier enfermedad, para cualquier respuesta inmune, que va a haber una disminución en los siguientes meses y usualmente alcanza una meseta y se mantiene por un tiempo largo allí. Esa es la respuesta humoral. También hay una respuesta celular con los linfocitos T que son específicos para el patógeno. Estos linfocitos T perduran, duran mucho tiempo y son los encargados de tener allí guardada la información para una respuesta futura. El sustento para una segunda dosis o una dosis de refuerzo en algunas vacunas es que en la segunda dosis la respuesta va a ser más grande porque ya la memoria está allí, ya la memoria, ya el cuerpo lo reconoce. Y para darles un ejemplo, ustedes están escuchando mucho la vacuna del COVID, la vacuna que se está aplicando ya en varios países y en Perú también. Habitualmente la primera dosis da unos síntomas muy pequeños y lo que se está observando es que la segunda dosis al mes o al tiempo que sea determinado para la vacuna, los pacientes tienen una respuesta mucho más fuerte, sienten síntomas. Yo lo acabo de vivir recién con mi esposa que recibió su segunda dosis el día viernes pasado, hace 5 días, y estuvo con fiebre muy alta por 2 días, casi 3 días. Entonces, la segunda dosis es la que tiene una respuesta muy fuerte y eso se ve reflejado por un nuevo pico de anticuerpos circulantes. Es un anticuerpo de mejor calidad porque no solamente se produce más, sino que ya el cuerpo se vuelve más específico para el patógeno. Se va seleccionando qué anticuerpo va a funcionar mejor y va a haber una mayor cantidad de linfocitos T de reserva que se van a quedar. Entonces, ese es el sustento para una segunda dosis. Pero ¿por qué se hizo 3 dosis en la vacuna del VPH? ¿Por qué se empezó con 3 dosis? El punto es que cuando se comenzó a desarrollar la vacuna y se comenzó a probar, se tomó como un parámetro de esquema de vacunación lo que ya se estaba haciendo con otra enfermedad, como un ejemplo de hepatitis B, que se recibía 3 dosis hasta ahora en muchos sitios, 3 dosis al día 0, al mes y a los 6 meses. Entonces se plantearon los estudios siguiendo este mismo esquema, pero eso no significa que los fabricantes tenían evidencia que sustentaba que 3 dosis era mejor que 2 o que era mejor que 1, y que con eso fueron a la FDA, en este caso acá en Estados Unidos, a presentar diciéndoles, mire señores de la FDA, 3 dosis es mejor que 2 y 1. No había esa información. Entonces lo único que llevan a la FDA es la información acerca de 3 dosis y la FDA aprueba lo que se le presenta. Si en 3 dosis, que es lo que se está presentando, funcionó bien y es segura y protege bien, eso se aprueba y no se puede usar de otra manera. Los cambios vinieron posteriormente y a comenzar a generarse información acerca de las diferencias en respuesta. Y uno de los primeros que se vio era, claro, se vacuna 3 dosis, se comenzaron a hacer vacunaciones grandes de poblaciones ya, pero como en cualquier vacunación va a haber gente que va a cumplir sus 3 dosis
Va a haber gente que por X motivos no cumplió con 3 dosis, recibieron 2, o algunos incluso recibieron solamente 1 dosis. No es que se les pidió que no reciban más, sino que por X motivos personales, cualquier cosa, no recibieron 3 dosis. ¿Ok? Entonces se aprovechó de esa coyuntura, de ese contexto, para comenzar a ver qué pasaba con cada uno de estos grupos. Lo primero que se medía eran anticuerpos, ¿no? Entonces la respuesta de las 3 dosis, unos niveles de anticuerpos más grandes que la de 2 dosis, la de 1 dosis. Entonces la primera reacción a cada uno podría decir, wow, 3 dosis es mejor que 2 y que mejor que 1, obviamente, porque mejores anticuerpos y podría proteger más, pero no es así. Recuerden, acá en esta línea de acá pueden ver ustedes cuán diferente son cualquiera de estos, incluso la de 1 dosis comparado a los anticuerpos cuando se hace una infección natural, sin vacuna, sino naturalmente. Entonces se vio que los 3 reportaban consistentemente en el tiempo niveles permanentes de anticuerpos. Cuando se compara con los resultados virológicos, ya no solamente el valor del anticuerpo, sino mira cuántos tenían resultados virológicos positivos, no se encontró ninguna diferencia en protección. En un estudio en India también compararon 3 dosis, 2 dosis, especialmente 2 dosis. ¿Por qué? Porque en India, por X motivos ya conocidos, se tuvo que detener el estudio por una orden del gobierno y el investigador se quedó con una población que ya había completado toda la vacunación, pero también se había quedado con una población que solo había recibido 2 o había recibido 1. Entonces le pararon el estudio en ese momento y él comenzó a decir, ok, ya no puedo vacunar más, veamos qué pasó con las que he vacunado. Y comenzaron a comparar y a crear controles para comparar las que recibieron 1 dosis, 2 dosis, 3 dosis, ¿correcto? Y lo que se pudo apreciar es de que en cuanto a los casos de VPH no relacionados a la vacuna, no había una diferencia grande, se podría decir, pero en los casos que sí estaban relacionados a la vacuna, la protección que los pacientes tenían, las mujeres tenían para 1 dosis, 2 dosis o 3 dosis, era muy equiparable y todos tenían una protección muy buena comparado a las mujeres que no habían recibido. Entonces, ya había evidencia accidental, se podría decir, encontrándose de que esto estaba ocurriendo. Entonces, ahora lo que tenemos es que hay un estudio muy grande, bastante grande en Costa Rica, subvencionado por el Instituto de Cáncer de acá de Estados Unidos, para justamente ya estudiar 1 dosis versus 2 dosis, ¿no? Ya no 3, porque ya sabemos que 2 es lo que está aceptado y aprobado para la vacuna actualmente. Entonces hay que demostrar que 1 dosis no es inferior, se usaron las 2 vacunas, y obviamente como son 2 vacunas que son diferentes en su protección, lo que se puede medir y comparar son los VPH 16 y 18. Y obviamente también comparar cómo es que esta dosis también se compara a la población que no ha recibido y comparar los niveles de anticuerpos, ¿no? Este es muy complejo, pero básicamente lo que dice acá es que las 2 vacunas están ahí descritas. Hay población con 1 dosis, población con 2 dosis. La población que recibe la vacuna que usualmente, la población que recibe las 2 dosis va a tener sus 2 visitas en el día 0 y en el mes 6. Luego de 6 meses, la población que recibe 2 dosis recibe en esas 2 oportunidades recibe la vacuna. La población que va a recibir 1 sola dosis también regresa a los 6 meses porque no pueden decirse quién recibió 1 dosis. No, el paciente no puede saber, ni los investigadores pueden saber a veces quién recibió el placebo o no. Entonces les ponen a los 6 meses, este grupo no recibe vacunas y no recibe placebo, o sea, solo se queda con la vacuna de inicio. La idea es seguir en el tiempo a esta población y poder determinar cuál es la protección que se está logrando, ¿no? Va a ser seguimiento sumamente, está ocurriendo ya, porque esto ya se ha visto, el reclutamiento ya se completó hace un año prácticamente, hace un año exactamente, y ahora lo que se hace es el seguimiento para poder determinar cuál es la protección que se está llevando. Es un estudio muy grande, ya está empezando a generar cierta información, pero obviamente se espera que en un par de años más tengamos toda la información definitiva de este estudio.
¿Por qué es importante una dosis? Hay múltiples implicancias en esto. Obviamente estamos hablando de que son una dosis, sin poner el riesgo a la paciente. Ya se ha llamado para la eliminación del cáncer cervical, eso ya lo ha pedido la OMS, lo ha lanzado hace 2 años, casi 3 años, y una de las limitantes es que el pilar para la eliminación, el pilar más grande es el incremento de la vacunación contra el VPH. Es importantísimo completar esa vacunación, porque si no hacemos nada de cambios y solamente seguimos con la vacunación como se está haciendo en la actualidad, va a tomar más de 100 años, muchos más, varios siglos para poder tener un impacto real. Si hacemos una vacunación intensiva, eso va a tener una repercusión mucho más grande, y si hacemos aparte tamizaje va a ser mucho más grande en el tiempo en cuanto a la disminución del número de muertos, ¿no? Entonces las implicancias de una dosis son grandes. Vemos cómo está ocurriendo con la introducción de las vacunas. Hay países donde ya a nivel nacional, en azul, se ha introducido la vacuna muy grande. Lamentablemente la mayoría de esos países que están en azul con programas grandes de vacunación no necesariamente son los países con más cáncer de cuello uterino. Obviamente Perú sí, y tiene la ventaja de tener un buen programa de vacunación hasta el momento. Entonces, la idea es llegar a más países, pero cuando se llega a más países son volúmenes mucho más grandes de población, la producción de vacunas puede quedar un poco corta, como se ha visto no hace mucho tiempo, que ha habido un desabastecimiento de vacunas de VPH porque más y más países venían a implementar programas. La producción no aumentó a ese ritmo, ya la compañía ha aumentado su producción y se espera que ya se corrija. Pero obviamente no solamente es poder suministrar la vacuna a todos los países que lo requieren, sino también es un ahorro de dinero muy grande y de logística muy grande si se requiere solamente una dosis. Por eso la importancia de una dosis. Todo indica que va a ser suficiente. En conclusión, las vacunas contra el VPH ya han mostrado con el tiempo que son muy eficaces y es crítico su función para la eliminación del cáncer uterino. Todos los indicadores de los estudios hasta el momento indican de que una dosis es suficiente, y los estudios que se están llevando a cabo en este momento, estudios muy grandes, ayudarían a sustentar ese cambio de 2 dosis a una sola dosis. A recordarles que ya este 4 de marzo, muy prontito, el 4 de marzo es el Día Internacional de Concientización contra el VPH. Todos los años, mismo día, 4 de marzo, va a haber eventos. La Sociedad Internacional de Papillomavirus es la encargada de organizar esto. Tengo el privilegio de ser parte del comité. Y cualquiera que esté interesado en lo que acabo de exponer o en esta campaña de concientización puede visitar la página de la sociedad o enviarme un correo electrónico. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Jerónimo. Bueno, estoy un poquito incómodo con los que están dirigiendo el tiempo. Yo he tratado de ser estricto por el tiempo porque no nos puede dejar sin preguntas. No sé qué pasa, doctor Masumura, por favor, para que converse con este equipo que no está trabajando bien. Por favor, vamos a dar la palabra ahora al doctor Carlos Santos para su tema que tiene que exponer. Buenos días. Quiero agradecer a la organización del Congreso por invitarme y permitirme participar con este tema que es tan actual y que es la vacunación masculina con la vacuna VPH profiláctica. Voy a hablar primero cuál fue el primer estudio que se hizo en varones, y para eso tenemos que hablar de los estudios llamados de puente inmunogénico. Luego hablaremos un poquito de la participación del VPH, que ya sabemos no solamente es en el cuello del útero, sino que en otros lugares por fuera del cuello del útero, tanto en mujeres como en hombres. Luego rápidamente revisaremos las lesiones que produce el VPH en los varones, como son las infecciones, luego lesiones benignas como son las verrugas y la papilomatosis respiratoria recurrente. Finalmente veremos rápidamente qué cánceres del varón están en relación con el VPH y su magnitud, para luego hacernos 2 preguntas fundamentales. ¿Debemos vacunar a los varones? Y aquella
referente a que sí es conveniente añadir vacunación masculina a los programas actuales de prevención de cáncer de cuello uterino que vacunan solamente a mujeres. Una breve introducción. El virus del papiloma, el doctor Jerónimo me ha ayudado bastante con su presentación anterior, me ha ahorrado decir varias cosas, pero vean ustedes acá, el virus del papiloma convive con los hombres desde hace miles de años y hay evidencia de que el BPH16 está presente en el hombre de Neandertal y posteriormente ha ido pasando a sus descendientes. En el mapa mundi de abajo pueden ver la distribución filogenética de los diferentes genotipos del BPH16, o sea, del genotipo BH16, y la figura nos muestra que los genotipos o los tipos de BPH16 de Sudamérica y Latinoamérica, Centroamérica, se parecen un poco a los de Europa y de Asia del Sur. Vale mencionar que la doctora Luisalina Villa de Sao Paulo hizo un estudio en indígenas del Amazonas y encontró que los genotipos de BPH se parecían a los de Asia. Un resumen breve de los hitos en la investigación del virus del papiloma y el cáncer. En 1907 se descubrió el virus del papiloma, aunque sabemos que las verrugas genitales han sido descritas desde el tiempo de los romanos o incluso antes. En la década del 70, el doctor Sulhausen de Alemania fue el primero que dijo que la probable causa, entre comillas, del cáncer de cuello uterino era un virus, el virus del papiloma humano. En la década de los 80 se empezaron a tipificar los diferentes genotipos, el 6, el 11, el 16 y 18. Época en que yo tuve la suerte de estar en un laboratorio en Georgetown University, en que la mayoría de biólogos eran gente de HPV. Luego, en la década siguiente, en los 90, se empezaron a desarrollar las vacunas profilácticas con la idea de prevenir cáncer de cuello uterino. Es la primera vacuna ideada para prevenir un cáncer. La vacuna de la hepatitis B existía ya antes, pero no fue ideada para prevenir cáncer. Luego, en el año 2006, se aprueba la primera vacuna para prevenir cáncer cervical. En el año 2008, el doctor Sulhausen gana el premio Nobel por su trabajo en este campo. Y a partir del año 2012-13, hay países que ya adoptan la vacunación género neutral, es decir, vacunan tanto a hombres como a mujeres. El doctor Jerónimo ya les explicó básicamente la composición de las vacunas, las 3 vacunas que tenemos en el mercado. Entonces, ¿cuándo es que se vacunó por primera vez a los hombres? Los estudios pivotales en fase 3 de las vacunas bivalente y tetravalente se hicieron en mujeres que tenían de 15 a 26 años de edad, porque en ellas era fácil tomar muestras del cuello uterino en aquellas que ya tenían relaciones sexuales para poder evaluar el efecto de las vacunas a lo largo del seguimiento que ha alcanzado más o menos 9.4 años, casi 10 años de seguimiento, y que nos ha dado enseñanzas importantes como que había una buena respuesta inmunogénica y se producían títulos altos de anticuerpos que estaban como 11 veces más altos que los títulos de anticuerpos que se dan a una infección natural, tanto para el papilomavirus 16 como para el 18. Pero luego se preguntaron los investigadores qué pasa si vacunamos a niñas menores de 15 años. Estas niñas menores de 15 años probablemente no han tenido relaciones, por lo tanto no se podía tomar muestras del cuello del útero, sino simplemente evaluar su respuesta inmunogénica, es decir, con qué tasa de anticuerpos responden a la inoculación de la vacuna. Y estos son los estudios de puente inmunogénico que se hicieron en niñas de 10 a 14 años, midiendo los títulos de anticuerpos y demostraron que la inmunogenicidad era mucho mejor en estas niñas de 10 a 14 años comparando con lo que ocurría en las mujeres de 15 a 25 años. Pero no solo eso, con la vacuna tetravalente se inoculó también, se vacunó también a niños varones de 10 a 15 años y encontraron sorprendentemente que los títulos de anticuerpos eran un poco mejores en los niños varones que en las niñas de la misma edad, de 10 a 15. Y por supuesto mejores que en las mujeres de los estudios pivotales que iban de 16 o de 15 hasta 23 años. Hubo otro estudio en Finlandia que vacunó también niños y niñas en el cual no se observó esta ventaja en títulos de anticuerpos sobre el de las niñas. Pero la idea es que este fue el primer estudio en varones y que demostró una buena respuesta en títulos de anticuerpos. Ahora, ¿cuáles son los cánceres que ocurren fuera del cuello del útero en relación con la infección por el virus de alto riesgo del VPH? Tenemos, pues, en la mujer ya sabemos
mucho acerca del cáncer de cuello uterino, pero existen otros lugares en la mujer que pueden producir cáncer relacionado con el virus, como son cáncer de vagina, cáncer de vulva. Hay otros cánceres comunes hombres y mujeres, como son el cáncer anal y el cáncer orofaringio, un grupo especial del cual vamos a hablar también. En el varón exclusivamente tenemos el cáncer de pene. Y los virus de bajo riesgo, el 6 y el 11, también pueden producir lesiones benignas, como son las verrugas genitales, o la papilomatosis laringea recurrente o respiratoria recurrente. Luego analizaremos brevemente cada una de estas patologías. En general, la participación o la fracción atribuible, se llama así, del virus de alto riesgo en estos cánceres es casi 100% en cuello uterino. Como sabemos, prácticamente no existe un cáncer de cuello del útero que no esté en relación con la presencia de un virus del papiloma de alto riesgo. También tenemos una participación alta en los cánceres de la región anal, que puede estar cerca del 90%. En vagina disminuye algo, 70%, 80%. Y luego en pene y en vulva podemos decir que la mitad aproximadamente de esos cánceres están en relación con el virus del papiloma humano. En cabeza y cuello, con los años ha ido aumentando, según los reportes, la fracción atribuible al virus del papiloma de alto riesgo. Al principio decían que era un 5%, luego 10, 15%, 20, 25%. Existe un reporte del CDC de Estados Unidos con la doctora Saraya que muestra fracciones atribuibles mayores a estas, pero yo me quedo con estas cantidades que representan mejor lo que ocurre en todo el mundo. Muy bien, entonces dijimos que el virus del papiloma no solo produce cáncer en el cuello del útero, sino en otras localizaciones. En el varón, por supuesto, cáncer de pene, se calcula que 11.200 casos por año. En Estados Unidos, pero la gran masa son las verrugas genitales, enfermedad benigna, pero que tiene problemas en cuanto a la estética, puede producir también problemas psicológicos y de manejo, porque el 30% de las verrugas son recurrentes a pesar del tratamiento que hagamos. Y tenemos una gran cantidad de ustedes, 17 millones en los varones contra 14 millones en las mujeres. Luego vienen las lesiones precancerosas del cuello del útero, también una gran más, 31 millones. Pero hablando de cáncer invasor, tenemos que el cáncer de cuello uterino tiene más de 500.000, más de medio millón de casos nuevos al año en todo el mundo. Y la mayoría de ellos, el 85%, se dan en países en desarrollo como el Perú. Luego viene el cáncer anal, que tiene unos 23.000 casos nuevos, y la mitad más o menos en hombres, la mitad en mujeres. El cáncer orofaringio es bien importante este grupo al cual se le ha puesto atención últimamente, que tiene más incidencia y prevalencia en los varones que en las mujeres. Y existen dos tipos de cáncer orofaringio, vamos a ver, uno relacionado con el virus y otro relacionado con el hábito del tabaco y del alcohol. En la mujer también dijimos hay cáncer en la vulva y en la vagina, que hace 21.000 casos por año, y el cáncer de pene en el varón, que hace 11.200. Muy bien, luego hablaremos de todas las lesiones que puede producir el virus del papiloma en un varón. Primero, infección; segundo, verrugas y papilomatosis respiratoria recurrente, que son benignas, pero producen grandes problemas. Y finalmente, las lesiones malignas, los cánceres relacionados al VPH en varones. Infección. En cuanto, acá tienen ustedes un cuadro en Estados Unidos de el riesgo de adquirir una nueva infección por VPH en la cavidad oral, cualquier tipo, 4%. Pero si buscamos solamente virus de alto riesgo, baja esa adquisición anual a 1.7%, que no es mucho. Pero en el área anogenital es mucho más el riesgo de adquirir una nueva infección por VPH, casi 40%. Y si hablamos de virus de alto riesgo, es un 27%. Y es importante además hablar de prevalencia, ¿no? La prevalencia en la orofaringe es 11.5% en Estados Unidos, en los varones, y mucho más en la región anogenital. Esta prevalencia de la infección por el virus de papiloma es de 45%. Y estos estudios sobre la infección de VPH en los varones, iniciados por el grupo de la doctora Ana Giuliani en Tampa, nos focalizaron también la atención en el grupo de hombres que tienen sexo con hombres. En este grupo especial se ve que la incidencia y la persistencia de la infección anal por VPH es mayor que en los hombres heterosexuales. Por ejemplo, podemos ver que la incidencia anual de infección anal por VPH de alto riesgo es 6 veces más grande en el grupo de hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? 21.2 casos por 1.000 personas al año contra solo 3.7 casos
en los hombres heterosexuales. Entonces, este grupo de hombres que tienen sexo con hombre también probablemente se van a beneficiar de la vacunación contra el VPH. Luego hablaremos de dos enfermedades benignas, pero que son complejas en su manejo. La primera es la condilomatosis anogenital, ¿no? Condilomas en la región anogenital. Acá tenemos un ejemplo de un condiloma del canal anal. Se calcula que un porcentaje no muy grande de la población hace condilomas, pero que son lesiones molestas, antiestéticas, que pueden producir daño psicológico y sobre todo que son recurrentes hasta en un 30% y requieren tratamientos repetidos en estos jóvenes, generalmente en los cuales se dan las lesiones verrucosas. Vean ustedes esta data de Perú del año 2017, en la cual se ve la prevalencia de verrugas genitales. Y vean en la figura del medio, en la tabla del medio, vean la prevalencia por edad y género. Vemos que el pico de la infección, tanto en hombres como mujeres, hombres están en negro, mujeres en gris, se da entre los 18 y los 24 años. Luego hay una caída de la prevalencia de verrugas genitales en el género femenino, las mujeres, se mantiene bajo. En cambio, la prevalencia de verrugas en los varones se mantiene en una meseta alta hasta pasados los 30 años de edad y luego ya empieza a caer. Entonces, esta es una enfermedad que, como les digo, es compleja en su manejo por la alta tasa de recurrencia, un 30%. Y está en relación con los virus de bajo riesgo 6 y 11, ¿no? Que más o menos están presentes en el 90% o más de las lesiones verrucosas. Otra enfermedad benigna, pero que puede matar, es la papilomatosis respiratoria recurrente, en la cual los virus 6 y 11 de bajo riesgo pueden producir lesiones condilomatosas en la vía aérea, que cuando está en la glotis puede producir obstrucción total requiriendo traqueostomía de emergencia. Estas lesiones se relacionan con el virus 6 y 11, sin embargo, al ser tratadas, me acuerdo hace unas décadas, se trataban con radioterapia, algunas de ellas degeneraban hacia el malignidad, cáncer escamoso, epidermoide de esta zona. Hay dos picos la distribución es bimodal, hay dos picos de incidencia de esta enfermedad. El primer pico es de 2 a 4 años de edad, en los niños menores de 10 años de edad. Son en aquellos niños que se han infectado al pasar por un canal de parto contaminado con el virus del papiloma, 6 u 11. El otro pico se da entre los 20 y 40 años de edad, en hombres y mujeres que se infectaron por sexo oral generalmente. Y como les digo, a pesar de ser lesiones benignas, pueden producir obstrucción respiratoria, necesidad de traqueostomía, y que cuando son tratados, modernamente se tratan, por ejemplo, con resección con láser, hacen recurrencias frecuentes y en algunos casos estos niños o hombres o mujeres requieren ser tratados con resección láser una vez al mes, incluso más frecuentemente, lo cual convierte a esto en un real problema de manejo. Cánceres. Ahora llegamos a las lesiones malignas relacionadas al VPH en los varones. Como revisamos acá, el cáncer de pene es exclusivo del varón, pero también tenemos el problema del cáncer orofaringio y el cáncer anal, y por supuesto una gran cantidad de verrugas, pero hablando de cáncer anal, orofaringio y de pene. Pero habría que ponerlo en contexto. Primero, el cáncer de ano. Sabemos que en el ano, en la región anal, hay una lucha de epitelios, así como se da en el cuello del útero, ¿no? Vean ustedes 2 epitelios que se encuentran y que podría ser una zona de transformación similar a la del cuello, una área blanco fácil para que el virus del papiloma inicie el proceso de degeneración maligna. Y tenemos entonces precáncer también, la neoplasia intraepitelial anal en esta zona. Y también tenemos, por supuesto, acá ven ustedes una imagen por proctoscopía o anoscopía de una lesión de alto grado, precancerosa de alto grado, y que también podemos tener un cáncer escamoso invasor, ¿no?, de la región anal. El cáncer de cabeza y cuello. En los últimos años se le ha puesto mucha atención. El problema del cáncer de cabeza y cuello, que puede ser cáncer oral, puede ser cáncer de la orofaringe o cáncer de la laringe, es que no tiene generalmente un precursor, como sí ocurre en el cuello uterino, como sí ocurre en el ano, que tenemos una lesión precursora, preinvasora de mucho tiempo, que nos permite detectar y parar la enfermedad en ese estadio. En el cuello, en la orofaringe, generalmente no hay una lesión precancerosa precursora. Por otro lado, estos cánceres pueden producir metástasis en los ganglios del cuello y requerir cirugías muy grandes, como los famosos comandos o mandibulotomía con resección de los tejidos comprometidos y los ganglios
de los territorios del cuello. Actualmente se hacen también procedimientos plásticos de reparo, pero de todas maneras es cirugía muy traumática, de manera que hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, se sabe ahora que hay dos tipos de cánceres de cabeza y cuello o de orofaringe, aquellos que están relacionados con el virus del papiloma y aquellos que están relacionados con el uso de alcohol y tabaco. El primer grupo se da en gente más joven. La tasa de hombre-mujer es igual en los dos grupos, 3-1, más en los hombres. Los primeros del virus se relacionan con la conducta sexual, por ejemplo, sexo oral, y los otros con la conducta de tomar alcohol y fumar. La incidencia de los que se relacionan con el virus está aumentando y los otros van cayendo. Felizmente el pronóstico es mejor en estos cánceres de la cavidad orofaringea que están relacionados con el virus. En Estados Unidos entonces se está dando una cosa interesante en los últimos años, y es que el cáncer de cabeza y cuello relacionado con el VPH está aumentando, mientras que aquel relacionado con el tabaco y el alcohol está cayendo. Además, como grupo se calcula que la incidencia de cáncer de cabeza y cuello va a sobrepasar, y en estos años, 2021, ya debería estar superando a los casos de cabeza y cuello, de cuello uterino que tienen en Estados Unidos. Por supuesto, realidad bastante diferente a la que tenemos acá, y que el cuello uterino es mucho más importante. Y acá esto comprueba lo que yo digo: cánceres de cabeza y cuello cayendo, aquellos que son relacionados con el tabaco y el alcohol, y los cánceres de cabeza y cuello relacionados al virus subiendo. Y esta segunda curva muestra lo que pasa en la amígdala, ¿no?, en el área tonsilar. Los relativos con el virus suben y caen los relativos con el tabaco y el alcohol. Muy bien, teniendo esto en mente, entonces vienen las dos preguntas fundamentales. ¿Se debe vacunar a varones? Y la segunda pregunta: para mejorar la prevención de cáncer del cuello uterino, ¿debemos agregar vacunación masculina a los programas de vacunación femenina que ya están corriendo? Primero, revisaremos rápidamente la eficacia de la vacuna tetravalente en este grupo de hombres de 16 a 26 años, y se ve que sí tiene una eficacia de protección en el protocolo, o sea, en aquellos que no estaban infectados al momento de iniciar el estudio y que cumplen todos los requisitos del protocolo, es decir, el número de dosis programadas y todo ello. La protección es de 89, casi 90% para verrugas genitales. La protección de la lesión precancerosa en el pene se ve que es de 100%, pero los casos, vean ustedes, eran muy poquitos, de manera que no tiene una potencia estadística realmente la protección contra la lesión intraepitelial del pene. Esta parte interesante: ¿qué pasó en los hombres que tienen sexo con hombres? La protección contra la lesión anal preinvasora de alto grado 2 y 3, el AIN 2 y 3, estuvo alrededor del 75%, una protección moderada, pero sí protege hasta cierto punto. Bueno, es importante ver la experiencia de Australia, que fue uno de los primeros países en establecer un programa de vacunación en 2007, y en el 2013 ellos añadieron la vacunación género neutral, es decir, vacunaron también a niños de la misma edad, de 12 a 13 años. Esta fue la primera experiencia en la cual se vio el efecto de la vacunación, primero en la caída de verrugas genitales. Usaron la vacuna tetravalente, ¿no?, contra el 6 y el 11. Caída de verrugas genitales en el grupo de mujeres vacunadas. Y al poco tiempo hubo una caída paralela en las verrugas genitales de los niños o varones no vacunados. Esta fue la primera demostración del efecto de rebaño. No se vio lo mismo en el grupo de hombres que tenían sexo con varones. En ellos no hubo caída de verrugas genitales. Luego, de algunos años, se vio que no solamente caían las verrugas, sino también las lesiones precancerosas de alto grado, NIC 2 y NIC 3, caían en este grupo de jóvenes menores de 25 años, gracias a la vacuna en Australia. Y acá tenemos un estudio, un metaanálisis con la data australiana para evaluar el impacto que tiene la vacunación en el efecto de rebaño, ¿no?, en la inmunización de rebaño. Una cosa que está tan en boga ahora, nos preguntamos todos con este problema de la pandemia del coronavirus. Fue publicado en el año 2015 y nos muestra que es importante la cobertura. Para lograr el efecto rebaño es importante, por ejemplo, que se vacunen a las niñas en un más del 50% de la población blanca. Solo así se verá una caída en las verrugas genitales de los niños no vacunados. En cambio, si la cobertura de vacunación femenina es menor del 50%, no se ve un efecto de rebaño ni una protección a los varones no vacunados. Esto también podría pensarse al revés respecto a que si vacunamos a los varones, podríamos tener
protección cruzada o efecto de rebaño para evitar el cáncer de cuello del útero. La experiencia australiana también nos ha demostrado que sí cae la papilomatosis respiratoria recurrente. Vean, ustedes han caído la incidencia anual, ha disminuido de 0,3 casos por 100.000 a 6 veces menos, 0,04, 6 o 7 veces menos. Protege entonces también contra la papilomatosis respiratoria recurrente. En estos estudios, metaanálisis, algunos han demostrado entonces una protección moderada, ¿no?, en aquellos que se parecen más a la vida real. La evaluación de los estudios de aquellos que no cumplieron exactamente, podían haber tenido infección con virus del papiloma al inicio del estudio y no recibieron las 3 dosis, sino probablemente 2 o 1. Sería una protección moderada contra la infección anogenital por VPH, 46%, moderada también contra la lesión población naive, es decir, aquella que no estuvo infectada al inicio y sí cumplieron con todo lo que dice el protocolo. Pero sin embargo no se encontró en estos estudios un estimado potente desde el punto de vista estadístico para asegurar que protege contra la lesión preinvasora del pene, 2 o 3, y por supuesto para los cánceres invasores del pene, del ano o de cabeza y cuello. Se necesitarían cohortes mucho más largas y más potentes. Ahora, la vacuna no navalente, como digo, agrega, por ejemplo, posibilidad de prevención en el cuello uterino de 20% sobre la tetravalente, 5% en el ano, 15% en la vulva, se dice, 25% en la vagina de protección adicional, y un 20% de protección adicional, y cabeza y cuello de 2 al 20% en la faringe. Nuevamente, hay que ponerse en el contexto. Si bien se dice que el 5% de los cánceres mundiales están en relación con un virus del papiloma humano, quizá este porcentaje sea un poco mayor en países como el nuestro, pero de ese 5%, la mayoría son cánceres de cuello, el 87% son cánceres del cuello del útero, solo el 4% es anal y solo el 3,6% es de cáncer orofaríngeo, hay que ponerse en contexto. Y en el Perú, esta data publicada en el año 2019 demuestra que la tasa de incidencia, por ejemplo, de cáncer de cuello, es a 25 casos por 100.000 mujeres, mientras que la incidencia de cáncer anal es 0, no llega al 1 por 100.000 varones. Cáncer de pene es 1,1 por 100.000 y el orofaringeo es 1, muy lejos pues de la incidencia de cáncer de cuello. Ese es el contexto en el Perú. Que ya sí, ya termino. Iniciaron la vacunación a varones, como ven ustedes, Australia, Canadá, Austria, etc. Y el modelaje, se ha hecho modelaje para ver si añadiendo vacuna a los varones se mejora el efecto en las mujeres. Y la conclusión es que se necesitan estudios adicionales de modelaje matemático para poder llegar a una conclusión valedera. Hasta ahora, el modelaje matemático ha evidenciado que si hay buena cobertura en las niñas vacunadas, no se necesita vacunar a varones para mejorar la prevención sobre cáncer de cuello del útero. Conclusiones. Desde el punto de vista personal, la vacunación de VPH en varones sí es beneficiosa en disminuir verrugas, infección prevalente, en disminuir la papilomatosis respiratoria recurrente y también el precáncer del ano. La evidencia de protección de los varones contra el precáncer de pene y el cáncer peneano, anal y orofaringeo todavía no es fuerte y necesita ser reforzado. Considerar que esta vacuna también protege a la población que tiene sexo con hombres. Desde el punto de salud pública, la vacunación es género neutral, es más equitativa, da mayor oportunidad en términos de género. Pero por otro lado, en respuesta a la pregunta si se aconseja añadir vacunación masculina a los programas que ya están corriendo, como en Perú, que vacunan solo mujeres para prevenir cáncer de cuello, la conclusión sería que en países de medianos y bajos ingresos como el Perú es más costo efectivo lograr buena cobertura en niños que extender la vacunación a los varones. Gracias. ¿Aló? Bien, muchas gracias. ¿Se me está escuchando, por favor? Sí. Ya, gracias. Bien, les agradecemos a todos nuestros ponentes. Realmente les pido mil disculpas, me siento un poco avergonzado por no haber llevado bien la moderación. Yo hubiese querido que nos queden los 10 minutos para preguntas porque ahí es donde uno aprende.
pero voy a dar pase al doctor Matsubura para que ya dé las palabras con respecto a la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Valentín Jaimes. Sí, es cierto que los tiempos son enemigos de este tipo de eventos, así es que yo creo que no queda más que agradecer las excelentes ponencias de los colegas, toda vez que esto tiene una continuidad que ya ha sido programado con antelación. Muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a los concurrentes, por favor, y gracias a la moderación del doctor Valentín Jaimes. Damos por concluida esta sesión. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Muy amable.